Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Un montón todavía de temas. El teléfono abierto 900-137-137 por si queréis intervenir. Y con los saludos para todos los que estáis todavía conectados ahora en directo, trabajando o en transporte o en seguridad, en todos esos oficios que nos hacen estar de noche aquí disfrutando en Radio 1 o Radio 5. Saludos a todos los que nos descargáis a lo largo de la semana haciendo... Dicen que nuestro podcast sea el más escuchado, el más descargado de esta casa y de muchas otras emisoras, muchos otros programas de radio. Y saludos a todos los que desde 106 países en todo el mundo escucháis el Espacio en Blanco. Tenemos un viaje, estábamos por Etiopía, estabas en Aksum, en esa iglesia de Santa María de Sion. El guardián no te hizo mucho caso, te decía tienes que cortarte el pelo, lavarte, purificarte, no eres digno de mí. ¿Y qué pasó? Pues a mí se me cayó el alma a los pies. Yo le podía haber dicho, y de hecho se lo comenté, pero le podía haber dado muchos ejemplos. Le podía haber puesto el ejemplo de aquella vez que Jesús bendice a la mujer sirofenicia, una mujer que no tenía nada que ver con la religión hebrea. Aquella vez que Jesús nos enseña la parábola del buen samaritano, donde te explica que no es la persona que es tu hermano, no es quien comparte necesariamente tu religión, sino quien tiene misericordia para contigo. Le podía haber dicho tantas cosas, pero decidí que no. Decidí que ellos tenían en su Biblia las mismas palabras que yo tenía en la mía, que lo habían leído igual que yo con sus ojos, pero que quizás su corazón no era mi propio corazón, no era mi corazón. Así que lo dejé estar y salí de este lado de la valla. Me dirigí al monasterio buscando el refugio para consolar un poco mi alma, y curiosamente tampoco pude hacerlo allí porque el guardián de este monasterio estaba más empeñado en que sacara la foto de turno y me fuera de allí inmediatamente, y no se preocupó del estado de mi alma. Cuando salgo del monasterio veo que el custodio del arca, Abba Gebre Meskel, había subido también y que estaba hablando con alguien en los límites de esta valla que circunscribe la capilla del arca. Yo intento acercarme a esa valla para rezar allí, lo más cerca posible de Dios, y inmediatamente, como una flecha, el guardián del arca manda a la persona con la que está hablando a que me detenga. Esta persona viene inmediatamente, me dice no puedes pasar aquí, esto es un lugar sagrado, y digo bueno, no hay ningún problema, puedo rezar. Le pregunto, ¿puedo rezar aquí en el puente, que es un lugar de tránsito donde todo el mundo está pasando? Aquí no molestaré. Me dice que sí y intento rezar allí. A los 5 minutos el guardián del arca vuelve a mandar a este hombre a decirme que tampoco podía estar allí. No le gustaste mucho, ¿no? No, parece que vio algo en mí, quizás el pelo largo, que no le gustó. Yo en ese momento recuerdo que he sacado un ticket en la entrada, se lo doy, le digo mira, he sacado el ticket, permíteme por lo menos estar aquí. Parece que durante otros 5 minutos me volvió a dejar estar hasta que finalmente me echaron de allí. Eso sí, con una sonrisa. Descubrí en ese momento que el guardián del arca era un ser humano y que como un ser humano tenía que dormir. Pero yo no tenía que dormir. Así que a las 4 de la mañana volví al recinto en la oscuridad de la noche con una capucha puesta, me colé hasta la valla, me arrodillé en la verja lo más cerca posible de la segina de la presencia de Dios, y allí estuve no sé cuánto tiempo. Solo sé que salí a las 4 de la mañana y cuando me quise levantar ya había amanecido, ya había clareado, que no pude ni siquiera hacerlo, que tuve que levantarme agarrándome de los barrotes, y Miguel allí delante de Dios solamente se me vino un pensamiento a la cabeza. No pensé cuántos libros había vendido, cuántas novelas de juicio a Dios iban a vender, cuántas personas me iban a escuchar en la radio, no. Allí, a la vera de Dios, con la mirada de Dios puesta en mí, en mi corazón, solamente un pensamiento se me vino a la cabeza y al corazón: que todos mis seres queridos sean felices, que todas las personas que conozco sean felices, que todos los seres, en cualquier parte, en cualquier situación, en cualquier país,
sean felices. No te pregunto, Manuel, si existe el Arca de la Alianza. Quizás sea otro capítulo que tengamos que volver a hacer en otro momento. Y yo encantado. Forma de contacto. Pues el email de Espacio en Blanco, la página web de Espacio en Blanco, el Face de Espacio en Blanco, todo lo que tenemos de Espacio en Blanco. ¿Y el Derviche? Y de forma más particular, la página de Face, la Taberna del Derviche. Gracias, ha sido un placer que nos hayas compartido parte de ese viaje, dar algunos datos del Arca de la Alianza que habrá que seguir, no sé si buscando, si estando atentos. Dicen que hay muchas sorpresas con respecto a ella, el hilo directo para hablar con Dios. A ver si nos escucha. Quizás a lo mejor la hemos encontrado ya. Igual, gracias. Un placer Gracias tenerte a con ti. nosotros. Un abrazo, hermano. Gracias. Saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde India, Benares, desde el GAT de Maricanica. Namaste. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Tres y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más temas esperando esta noche. Saludos que nos mandaban desde India, desde Edimburgo, de montones de lugares desde donde nos escuchan. Mandarlos si tenéis o si queréis, así pondremos un pedacito de vuestra voz aquí en este Espacio en Blanco. Juan Rada es nuestro siguiente invitado y nos lleva a descubrir algunos temas que él dice sin censura. Escuchad. Proponemos exponer sin censuras algunos hechos silenciados durante décadas. Crímenes y sucesos luctuosos como el misterio de la mano cortada, también conocido como el caso de la Mata-Hari española, ocurrido en los años 50. Pues para hablar sin censura nos hemos traído a un compañero, periodista de raza, de esos de los que no sé si quedan pocos. Juan Rada, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. ¿Quedáis periodistas de raza? Ya cada vez menos, porque en fin, la gente va tirando un poco la toalla, ¿no? En parte decepcionada por la situación, por lo que a muchas veces pues ya no se puede decir, ¿no? Yo por eso acabo, en este libro digo sin censura, porque parece que cada vez hay más limitaciones. Y compañeros míos muy buenos y demás, pero bueno, han preferido ya irse a la costa y olvidarse de libros, de colaboraciones, de decir, bueno, ya agua pasada, lamentablemente. Y tú sigues ahí en activo. De los pocos. Has sido director del Caso durante bastante tiempo, ese periódico que, bueno, era el paradigma en la información en algunos tiempos de España, ¿verdad? Déjame que acabe diciendo, compañero también de esto me suena, compañero aquí en Radio Nacional, haces una sección con el Ciudadano García y nos pones al día un poco de todos esos sucesos y has escrito un libro que se llama Sin Censura. Y ahora te pregunto, ¿sigue habiendo censura o ya...? Pues a veces me recuerda a los tiempos del Caso que me preguntan si ahora es mejor, peor, y digo, un poco relativo, ¿no? Porque en aquellos años, el Caso cuando echó a andar, lo he contado en algún programa aquí en Radio Nacional, salió con una limitación de 2 sucesos sangrientos a la semana, luego de 1, en fin, pero sobre eso... ¿Solo 2 os dejaban contar? 2, y luego ante el éxito que tuvo, 1. O sea, se quedó. Pero sobre ese suceso se podía dar abundante información. Fotos de las víctimas, de los asesinos, familiares, 10, 12 páginas que hicieran falta. Cambio, ahora eso es inviable.
Porque con la ley de protección de datos y otras normativas al respecto, no se pueden publicar imágenes, no se puede dar casi ni el nombre de los condenados, no se pueden dar. Entonces, el caso hoy por hoy, como se hacía entonces, sería inviable. Esas portadas tan impactantes de los crímenes de Jarabo y demás, que era lo que, eso, valga la palabra impactante, ¿no? Lo que atraía al público, ahora eso ya no se podría hacer. O sea que para peor ha cambiado en cuanto a esa prensa de sucesos que había entonces y que sigue existiendo en otros países, en cambio. Y te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta recrearnos en pues sí, aunque la gente maldad, no quiere reconocerlo, lo mismo que pasa con los temas del corazón, ¿no? Pero hay un morbo sexo-sangre o sangre-sexo o todo revuelto que atrapa a la gente, ¿no? Que ya digo, casi nadie lo reconoce, pero se vuelcan en ello. Hay las grandes tiradas que tenía el caso en su momento y otras publicaciones que ahora hay por no sé, en Estados Unidos, de National Enquirer, no hablemos de la prensa de suceso mexicana, que es terrible, alerta, ¿no? Y tal, sí, entonces hay público para eso y se quiera o no, pues es la situación real. ¿Y por qué te ha dado por escribir este libro, Sin Censura? Quería contar un poco de cómo ha funcionado en nuestro país, pues eso, la limitación de la libertad de expresión, ¿no? Antes y ahora. Censura es la que había durante la dictadura, pero luego dice, no, ahora hay libertad de expresión. No, hemos pasado de una censura a una autocensura. Ahora lo que es un dirigismo informativo. Antes había editores, gente que sentía la vocación de sacar productos a la calle de información, y ahora estos editores se han visto sustituidos pues por grandes empresarios, grupos de presión, bancos y demás que van manipulando la información. Entonces el periodista ahora muchas veces se tiene que autocensurar por miedo a poder perder su puesto de trabajo. Antes, en tiempo de la censura, se mandaba una galerada, en fin, era la prueba de una columna a información y turismo. Si pasaba, adelante. Había veces que porque el censor esa noche estaba de buenas o con una copa de más, o era medio tonto, pasaba. Ahora igual esa columna no se llegaría a publicar porque el propio periodista se autocensura. ¿Tú te has censurado o te sigues censurando o no te No, yo procuro no censurarme, lo que pasa que hay algunos medios que yo sé que con ciertos además pues que no son viables, ¿no? Entonces yo he hecho algunas veces ciertos artículos o ciertas cosas que sabía que no podían salir adelante. Entonces digo, bueno, pues lo cuento en libros, que a veces es la única forma donde tienen libertad auténtica con editoriales valientes de contar la verdad de lo que ha pasado o de lo que pasa ahora. Bueno, pues este es nuestro invitado y vamos a intentar sin censuras y sin demasiada autocensura. Yo la tengo, la autocensura. De vez en cuando dices, vamos a andar con cuidado con este tema. Sí, han cambiado los tiempos. Y te lo digo a ti, Juan, vamos a tener cuidado con algunos temas de este tipo. Sí, no, por supuesto que... Para que quede... Sí. Nos vamos, por ejemplo, al misterio de la mano... espérate, se han utilizado... o nos han contado la verdad o se han utilizado este tipo de cosas para ocultar otras cosas. Sí, nos han dado versiones equivocadas. Efectivamente, se ha manipulado un poco pues lo que hace el ilusionista, ¿no? El mago, ¿no? Que con una mano te atrae la atención y con la otra está haciendo el truco. Dicen qué bueno, no se le ha visto nada, claro, porque te están desviando la atención. Entonces, el poder muchas veces lo hace pues montar un escándalo, montar un caso impactante por un lado, pues para tapar otro. Y en fin, eso fue un poquillo... Y ahora que citaba la mano cortada, pues lo mismo, se habló de ufología, de temas que había en la Casa de los Fantasmas en Albacete, pero yo lo que querían tapar era pues que había ya un par de investigadores nazis, porque era un tiempo de tapar. Cuéntanos un poquito la historia. Hemos hablado de vez en cuando eso del caso de la marquesa, la mano cortada. Sí. Cuéntalo para quien no lo conoce. Ya que hablamos de la censura, pues estando funcionando la rotativa, un viernes noche dijo el censor, ¡alto! Esto va contra la moral cristiana. Y era que en la portada se veía una mano flotando en una lechera de plástico, de aquellas que había entonces cuando se vendía a granel la leche. Y entonces, bueno, pues el director ya no daba tiempo a hacer una nueva plancha, el fotograbado, no querían perder autobuses, trenes. Dijo que me traigan aquí un folio y puso el misterio de la mano cortada. Claro, esa portada, lo que hablaba antes, ¿no? Impactó en los kioscos. Y la gente cuando vio eso, es que devoró el caso. Hubo reventa de ejemplares. Sí, algún avispado kiosquero del barrio de Tetuán venía al centro, sin decir que era kiosquero, los compraba por 2 pesetas y los revendía por 5, ¿no? Porque la gente estaba yendo a la imprenta, llevándose ejemplares rotos y demás. Entonces, por culpa de la censura, ese ejemplar se hizo súper famoso. Se tiraron 300.000 ejemplares y porque no había papel para más, ¿no? Más porque no se pudo tapar nada porque al final esa misma foto y el contenido venía dentro. Pero ¿qué se descubrió? Que la protagonista, Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante y baronesa de Alcalalí, pues... En fin, no había pasado nada, había habido una pequeña, podríamos decir, profanación del cadáver de la hija, que pensando que era una santa, pues le cortó la mano y algunas otras partes de cabellos y demás, para guardarlo simplemente pues como reliquia. Como reliquia. Por mucho pecado, salió a relucir la personalidad de esta persona. Por eso ya en el caso hubo presiones para que no se publicara nada por ello. Claro, el fundador dijo en eso y dirá, ¿pero por qué hay presiones en esto? Y es que era muy amiga de Francisco Franco Bamonde.
Claro. Entonces empezó a salir esta historia y claro, se ha ido descubriendo con el tiempo que era una mujer muy importante, no ya porque estuviera entroncada en la nobleza, sino porque había sido amiga de Primo de Rivera, porque haciéndola pasar por periodista de la Correspondencia de España, la mandó a la guerra de Marruecos, donde estuvo de espía trabajando. Como Mata Hari. Como Mata Hari. Pero, en fin, quizá esta fue mejor que Mata Hari, la otra es más de leyenda, ¿no? Y en fin, incluso salvó la vida a Franco en alguna ocasión, porque ella luego se hizo amiga de Abdelkrim, que era el líder independentista de la Revolución Rifeña, y la avisó de una emboscada que había tendido a los novios de la muerte, cuando iba Franco con sus soldados. Y en otra ocasión, que recibió un balazo en el bajo vientre, Franco, pues esta mujer que tenía estudios de medicina y muchos conocimientos de todo, pues le hizo un torniquete, dio tiempo a que le llevaran al hospital, y Franco, como reconocimiento, la nombró capitán honorario del ejército. Y hay portadas, por ejemplo, en ABC, de cuando ya siendo teniente coronel, las Fuerzas Vivas le dieron un homenaje a Francisco Franco y está sentado, está el todo Madrid, pero hombres, una sociedad machista, pero solamente había una mujer, Margarita Ruiz de Leori, sentada a su derecha. O sea que, claro, toda esta personalidad de esta gente que habéis sido espía, luego en la guerra civil también, a favor, lógicamente, del bando nacional y demás, pues claro, se descubrió algo que, por culpa de la censura, pues apareció. ¿Y por qué decías, Juan, que estaba relacionado con alemanes? ¿Qué pasó ahí? Tenía una casa en Albacete y ella hacían tenía extrañas muchas cosas. propiedades porque era familia muy rica. Su padre había sido alcalde de Valencia, diputado y demás. Tenía mansiones en Madrid. Bueno, el hecho aquí pasó en Madrid, en Princesa 72, pero tenía casas en Alcorcón, en Pozuelo, en Barcelona, en Valencia. Y en Albacete tenía un palacete que era la casa de los fantasmas, le llamaban, porque la gente decía que ahí pasaban cosas curiosas. Sí, ella debía celebrar pues fiestas ahí privadas, porque era de moral un poco dudosa y tal, donde iban prebostes del régimen y tal, pero bueno, todo quedaba tapado. Pero luego vieron que por las noches, en fin, que abajo al parecer había luz cuando ella no estaba. Y era que un par de personajes así, de aspecto extraño, altos, rubios, con batas blancas y tal, Extraterrestres. estaban trabajando ya. Y de noche salían a tomar el aire. Claro, se corrió el tema de que eran extraterrestres. Y al gobierno le vino bien, porque era un momento en que, claro, estábamos en plena, cuando los aliados, cuando Europa reclamaba la repatriación de 104 nazis, por ejemplo, a Franco. Y Franco no quería mandar a nadie. Aquí estaban Otto Skorzeny, León de Grel, el uno y el otro. Entonces, claro, le vino muy bien que hablaran de ovnis para que así no se habla de nazis, ¿no? La gente más entretenida, el lector lo agradeció más y el gobierno tapó el asunto y se quitó de encima el mochuelo. ¿Y eran espías nazis o...? Eran investigadores. Eran un capitán y un coronel y tal que estaban investigando sobre envenenamiento de las aguas. Estaban trabajando con... Entonces, incluso se habla de que se les pudo escapar algún virus o lo que sea, porque la hija, que a la que murió Margot, vivía allá. Claro, pero luego eso se cambió a que no, con los extraterrestres, haciendo ensayos, se les había escapado algún virus procedente de su planeta, en fin, se noveló todo y bueno, y al régimen le vino de maravilla, fue una buena maniobra de distracción. Escondieron una realidad a través de los ovnis. Con lo cual la historia del caso, por un lado les molestó que saliera a relucir esta historia de quién era Margarita Ruiz de Leori, pero por otro lado pues desviaron el tema y todo quedó bien. Y aún sigue la gente yendo a investigar con el tema de la ufología. Acabamos de venir de Albacete y todavía sigue la casa. Sí, siguen todavía. Pero yo hablo aquí más de los nazis y de lo que había. Vale. Ese es uno de los temas que sacas en el libro. Frank Sinatra expulsado de España. ¿Cuándo se le expulsó a Frank Sinatra? ¿Cuándo estuvo aquí? Bueno, él venía Teníamos bastante... que poner música de Frank Sinatra. Luego la pondremos, o buscaremos por ahí algo. Frank Sinatra vino aquí bastante por su historia, sobre todo cuando estaba con Ava Gardner. Por celos. Por celos, se enteraba que andaba con Mario Cabré, sobre todo con Luis Miguel Dominguín y tal. Eso que él estaba casado, ¿no? Pero era celoso y demás. Pero pasó en 1966 que él vino, el coronel Ryan, una película, tenía que hacer unas escenas y demás, y estando celebrando una fiesta abajo y demás, pues una actriz cubana que estaba rodando un western aquí en la Sierra Madrileña, andaba allá y les dijo si podía tomar una copa con ellos, que era su cumpleaños, vamos, en el fondo era una encerrona, porque se acercó a Frank Sinatra y fue como a besarle. En ese momento salió un reportero del diario Pueblo, que había mandado a Emilio Romero, y claro, hizo las fotografías y demás. Le pillaron besándose. Y además él entonces estaba empezando a tontear con Maya Farrow. Y claro, tenía miedo de que viera esa foto con una cubana despampanante, ¿no? Entonces le tiró el whisky encima, ella intentó bofetearle, el fotógrafo salió allá, Frank hizo un gesto de que le quitaran las cámaras.
el Lute. Se han hecho un montón de películas. Yo me acuerdo todavía de las noticias que eran el Lute, era el tío más malo del mundo y había robado una gallina al principio. Bueno, él ha vendido muy bien la imagen de robagallinas. Que ha habido kinky famosos, antes que él estaba el kinky Ríos, o gente que se ha fugado más veces, como Rafael Bueno Latorre, Cañameras, que se ha matado a 4 policías, mató a 4 asesinatos, se escapó, no lo han pillado nunca, pero de él no se habla. El Lute ha sabido autopublicitarse muy bien. Era un momento también que cuando el régimen pues quería, lo que hemos hablado antes, desviar la atención, pues hablaba del cordobés, de un combate de Urtain, de la selección española, o que el Lute se ha vuelto a escapar, o que se puede escapar, y la gente seguía sus historias casi como si fuera un Robin Hood, pero claro, de robagallinas nada, porque él aquí en Bravo Murillo asaltó con 2 compinches, el Medrano y el Agudo, una joyería, y al vigilante, un hombre de 66 años desarmado, que quiso evitar que se llevaran el botín, pues le metieron un tiro en la cabeza. Según el Toto, estamos hablando del Medrano y el Agudo, pues dijeron que el que disparó había sido él, y también según los jueces él, o sea, aunque a los 3 los condenaron a pena de muerte por este crimen en toda regla, pero, en fin, había disparado él, y él no, él siempre decía que había sido el uno, que había sido el otro, y demás. O sea, entonces, luego claro, estuvo en las cárceles, y claro, se hizo famoso un poco por las fugas que tuvo, ¿no? Cuando lo trasladaban en un tren, donde cogió, por ejemplo, a un pobre niño que venía del colegio y lo arrojó contra los guardias civiles, el pobre niño se rompió la clavícula, estuvo 40 días machacado, de eso nos habla, ¿no? Y se volvió a escapar luego de Cádiz. También se dice que nunca había tenido antecedentes de sangre, pero la Guardia Civil, que está muy molesta con esas películas, donde él fue el asesor, claro, él sale como un santo varón casi, ¿no? Es un robagallinas sin más, pues vieron que ya tuvo antecedentes en este aspecto, de que una vez cuando fue a prisión encargó a su hermana y al marido de esta, que era su primo carnal, que le guardaran un carro con la mula. Estando en prisión ardió un incendio, ardió el carro con la mula y cuando salió fue a por ellos, intentó disparar a su primo y cuñado, pero se le encasquilló la pistola y no hubo fuego. O sea que él estaba relacionado ya con incidentes violentos. Y luego decía que su familia eran todos trabajadores muy serios, no, eran los patapocha, también con muchos antecedentes. O sea, que es un hombre que luego ha vendido una imagen, pues eso, de que solamente había robado una gallina. Es más, no hace mucho, en un programa de televisión, dice que cuando fueron a la joyería, fueron a tirar unas piedrecitas. Sí, pues vaya, fueron armados. Y además, como dijeron sus compañeros, el que se empeñó en llevar la pistola fue él. Y estuvieron haciendo pruebas de tiro el día anterior, y el Lute acertó la primera. O sea que para que al régimen le vino muy bien, y luego demostrar los beneficios de la política penitenciaria, diciendo, no, salió en libertad provisional, ganó el Festival de Benidorm como autor y demás, entonces vendió una imagen un poquillo, pero vamos, no era... Yo más lo llegué a ver personalmente cuando lo encerraron en el penal de San Antón, la última vez ya lo mandaron al de máxima seguridad de España, en Cartagena. Yo era director del periódico de Cartagena, y yo acompañé al Lute y al comisario superior de la Brigada de Investigación Criminal hasta la celda, se dieron un abrazo y tal y cual, y luego me empezó a hablar este comisario general un poco, no sé, un poco de la bondad del Lute, ¿no? O sea, yo sé que los habían detenido a punta de pistola, a él y al Lolo, porque intentaron resistirse, y hubo tiros, y él decía, no, el Lute fue un caballero, él se entregó, el otro, en fin, querían vender una imagen un poco, parece que estaba un poco preparado lo de tener al Lute ahí un tiempo y luego soltarlo y decir, bueno, se ha rehabilitado, que bien funcionan las cárceles franquistas y demás, en fin, es una leyenda un tanto falsa que a él le ha proporcionado pingües beneficios. Lo hemos tenido alguna vez en el programa, sí. Lo estás contando tú, yo no digo nada de Lute. Lo que sí está claro, Juan, es que se utilizaban este tipo de cosas para desviar la atención de aquellos momentos que se vivían en España, que eran políticamente un tanto convulsos, ¿verdad? Sí, claro, había temas que, por ejemplo, pues el 1 de mayo, pues la víspera se preocupaban que el 30 de abril pues hubiera eso, un combate de Urtain o de Legrá, cuando había tantos campeones de Europa que había, o Carrasco, ¿no? Que hubiera corrido al cordobés y podía ser con espontáneos y con escándalo mejor, y en fin, entonces, y cualquier tema delictivo, el Lute o cualquier otra cosa servía un poco, pues eso, para que la gente se quedara en casa viendo la televisión y tal, y no se concentrara y no saliera a la calle, ¿no? Entonces se trataba siempre un poco de desviar la atención, ¿no? Si de paso, como el caso del Lute, demuestras la buena política penitenciaria que haces y demás, y dices, pues bueno, mira, miel sobre hojuelas, pero todo era política interesada de... Palomares, las bombas de Palomares, esa fue gorda, ¿no? Claro, eso fue gordo porque de haber estallado podría haber habido en España de 1 millón o 1,5 millones de muertos, ¿no? Eran bombas atómicas. Eran bombas atómicas, pero con 100 veces más potencia que las que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. 100 veces. 100 veces. Y fueron 4 bombas porque eran 4 aviones. ¿Y cómo fue? ¿Chocaron en el aire? Chocaron porque iban a cargar uno del tanque del otro y demás, y un fallo que hubo, y chocaron, y claro, aquello fue... Pero claro, también se trató de silenciar, porque claro, España tenía muy buena política en aquel momento de cercanía con Estados Unidos,
Para el bloque americano aquello le suponía un problema gordo, porque Rusia estaba muy atenta a lo que pasaba y demás. Y claro, el mayor problema es que 3 cayeron a tierra y no explotaron, pero es que la cuarta no aparecía. Y no había. Y apareció uno, Paco, el de la bomba, diciendo que la había visto caer y tal. Y no hicieron ni puñetero caso, ¿no? Era un pescador, Paco. Un pescador, sí. Hasta que ya al final un coronel dijo, bueno, vamos a hablar con él y tal. Y cogieron la barca y dijo, ha caído aquí delante. Y efectivamente, había caído donde, pero gracias a este hombre, porque si no el problema era la gran contaminación que podía haber creado las aguas, ¿no? Claro, luego han pasado tiempo y dice que ha habido mucha gente pues eso, afectada con cánceres y tal, por la radiación, que aunque no explotaron, pero claro, crearon una gran radiación en toda aquella zona, ¿no? Afectó a las conservas y tal, vamos, a la agricultura, a todo lo que se trabajaba ya en el campo. Yeah. Pero en fin, también hubo ayudas económicas, entonces se quiso tapar cara al turismo, porque claro, si se hacía esto público, el turismo que entonces estaba progresando en Almería, pues podía tener un gran freno, ¿no? Y muchas ayudas a agricultores, a otros, y bueno, se ha tapado el tema hasta hace poco, que ha vuelto otra vez a salir, ¿no? Con gente que dice que, hombre, que se han desclasificado papeles y demás, y que se tendría que hacer un poco de justicia con este caso. Pero hubo muchos políticos que se dieron un baño allí para que vieran que no pasaba nada en las aguas, pero ¿no? Bueno, sí, fue Fraga y demás, pero incluso se habla de que no fue allá, que lo hizo en otro lado más, que se dio baños en varios sitios, pero no precisamente donde había caído la bomba. O sea, porque les vieron en otros sitios meterse en el agua, sí, y él fue el famoso bañador Meiva, que le llegaba hasta media cintura, y el embajador americano y demás, pero fue una imagen un poco de... pero que no estaban en el sitio ese. Quizá tampoco hubiera pasado nada si se bañan en el mismo sitio, ¿no? Pero vamos, era vender un poco una imagen propagandística conjunta de España y Estados Unidos. Espacio en Blanco esta noche con Juan Rada, sin censuras. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Otro de los capítulos que hablas en el libro, no voy a tocar todos para que, bueno, se lo lean nuestros oyentes, Perón y el brujo. Cuéntame qué es esto. ¿Perón tenía un brujo? Sí, bueno, es que cuando Perón vivía aquí en la Quinta, en Puerta de Hierro y tal, con su segunda mujer, María Estela Martínez Perón, vino un hombre de confianza de ella, José López Rega, que le llamaban el brujo, porque era muy dado pues a acudir a centros esotéricos y demás allá, donde la que luego sería presidenta de Argentina también iba. Entonces se lo trajo aquí un poco, pues eso, como persona de confianza, como podemos decir ahí, el hombre fuerte, ¿no?, que podía orientar todo. Entonces, según luego contaba López Rega, en el 70, prácticamente murió, Perón, quedó inconsciente y demás, y entonces por sus poderes que tenía, vamos a decir, de todo tipo, pues consiguió que volviera a la vida, pero un poco inyectándole pues su propia vida, ¿no? O sea, como que Perón ya iba a vivir gracias a López Rega. Luego, claro, cuando ganó las elecciones y volvieron para Argentina y demás, fue el hombre fuerte, fue 5 veces ministro y demás, ¿no? Y este era el que mandaba allá, sobre todo cuando murió Perón, ¿no? Tenía una gran influencia en Isabelita, María Estela, pero la gente llamaba Isabelita y demás. Y luego, claro, tuvo que volver otra vez para España, y claro, otra vez se volvió a relacionar, pues eso, con el Círculo Amaniel, que había en Alicante, vamos, con un montón con gente también de la masonería, de la logia Due, de Italia y demás, y con reuniones, en cosas que, en fin, que iba gente muy importante, donde, claro, aparte de espiritualidad, pues también se movían intereses de otro tipo, ¿no?, económico y demás. Hay que pensar que Perón en su momento facilitó mucho la huida de nazis que pasaban por España camino de allá, de La Pampa y demás. Entonces, claro, aquí había gente que tenía dinero, judíos que habían venido aquí, también nazis, un poco de todo, que vía Perón, pues estaba depositado en Suiza. Por eso luego se habló de que cuando le robaron el cadáver de Perón, y le cortaron las manos y demás, sospechaban, porque dicen que en el anillo, primero por las huellas digitales, que podían servir para en la caja fuerte de Suiza poder abrir y sacar el dinero que había allá. Y otros dicen que no eran las huellas digitales, sino el anillo que llevaba Perón, en cuya base estaba la clave secreta para poder acceder a todas esas grandes fortunas que había ya depositadas. Y el hombre fuerte que sabía todo era el brujo, que se fue a vivir a Suiza, en fin, era un hombre de una vida apasionante, que controló bastante a Perón y sobre todo a María Estela cuando fue presidenta, ¿no? Pero en fin, basándose en sus aficiones esotéricas, en fin, él se basaba en libros antiguos de Egipto, ¿no? En fin, era un personaje muy curioso. Historia el Lopecito, más apasionante. El brujo. ¿Había mucho movimiento esoterista o esotérico en ese tiempo aquí? Que hicieran cosas raras. Sí, había, lo que pasa es que se mantenía bastante oculto este tema, ¿no? Quiero decir que, había, pero en unos años un poco
como decimos, pues de ciertas restricciones informativas y demás, entonces pues se tapaba un poco, no salía tanto a la luz pública, ¿no? Pero en fin, quiero decir que... Y este hombre pues era un personaje, el brujo, ¿no? Pero claro, estaba tapado porque estaba muy respaldado pues por el Ministerio de Información y Turismo, por todos. Ya cuando el tema se vio que estaba apurado y demás, pues lo tuvieron que mandar fuera y se fue a Suiza y demás. Pero vamos, él tenía muchos contactos y era gente eso que manejaba mucho dinero, ¿no? Y el dinero, claro, es poder y mueve influencias. Yeah. Hay otro capítulo en el libro que hablas de un extraño ritual satánico. Cuéntame, sangriento ceremonial satánico. El tema más serio este. En mi tierra, en Navarra, hay lo que llaman los caseríos, que todo el mundo sabrá que son como casas aisladas en el campo, en la falda de los Pirineos, donde apenas hay contacto entre unos y otros. Entonces, antaño ahí pues se invocaba a los dioses para pedir pues que no hubiera epidemias que machacaran el ganado, que no hubiera inundaciones que se llevaran por delante las cosechas, que no hubiera enfermedades que acabaran con la vida de los niños. Claro, estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Pero era gente que invocaba a su Dios un poco para pedir ayuda para subsistencia, no para poder. Entonces, en los 70 empezó a caer ya un grupo de chicos bien. 1970. Sí, en los años 70, sí. Que acaban acabando carreras de Derecho, de Medicina y demás, donde iban también, pero más que ellos ya la subsistencia, estamos en tiempos ya más avanzados, lo que querían era éxito profesional, económico, social, o sea, querían que ese Dios de los antiguos vascones les ayudara. Entonces, en 1979 había nacido una niña pequeña. Ellos generalmente en sus sesiones pues hacían inmolaciones de huir a sangre, gallinas, corderos, necesitaban mancharse con sangre, luego había unas ligeras orgías y tal, pero había una niña que había nacido en esa comunidad, Ainara, que tenía 14 meses. Y entonces la sacrificaron. No me digas. La mataron en una ceremonia de esa delante de sus padres. No me digas. Sí, mataron delante de sus padres esa niña, Ainara. Total que a la niña la habían visto vecinos, aunque los caseríos están un poco distantes, pero hubo gente que preguntó, aquella niña tan mona que venía por aquí, y entonces ya los padres dijeron, no, es que fuimos a Inglaterra, cayó enferma, contrajo una enfermedad tan chiquitilla, hubo que enterrarla allá y tal y cual, y ya cundió un poco la diáspora. Déjame que te pregunte una cosa, ¿los padres permitieron hacer el sacrificio delante permitieron, de ellos? Porque eran miembros y lo permitieron, todo lo hicieron. Y entonces, claro, cundió la diáspora, desaparecieron. Entonces se investigó un poco por allá y claro, se supo que a nivel de Inglaterra no había salido de España, vamos, ningún matrimonio en aquellas fechas donde en el pasaporte figuraba una niña, ni a esa niña la habían atendido en ningún centro hospitalario de Inglaterra, ni en el registro figuraba que estaba enterrada ni demás. O sea, esa niña había desaparecido. Pero bueno, ahí se quedó el tema, estamos hablando de 1979. Pero en 2011, uno de los integrantes de aquella secta, en compañía de un abogado, se presentó aquí en Madrid en una comisaría de policía a decir que él estaba allá. Pero, en fin, que tenía sobre su conciencia ese cargo y demás, y que quería que por lo menos sus compañeros no siguieran practicando esos ritos sangrientos. Y contó absolutamente todo. El caso de esta comisaría de Madrid se pasó al juzgado de Pamplona, se fue a Lleca, o sea, estuvo por Lesaca buscando dónde podía estar el cadáver de la niña, pero claro, pues una vez que habían pasado 32 años, ¿no? Pues claro, allá llueve mucho, hay corrimientos de tierras a veces, se plantan árboles y tal, y el tema del cuerpo de la niña no apareció. Se localizó a todos ellos, que son médicos, abogados y profesores, básicamente. En Madrid, en Gerona, en Alicante, en Cádiz, están todos perfectamente localizados, pero bueno, el tema ya se ha silenciado. Aparte que estaba prescrito, pero claro, lo que decía el denunciante era que se les investigara si proseguían así o no, pero claro, el tema se ha silenciado y ya no ha habido forma de acceder a qué es de la vida de estos señores, en fin, pero el tema fue que se sacrificó a Ainara y se llamó Operación Ainara, se llama precisamente, que está todavía abierta a ver qué puede hacer o qué han podido hacer después estos señores, estos tremendos seres, vamos a decir, que llevan una actividad satánica. Casos de poner los pelos de punta. Hablas también del Museo Reina Sofía como un lugar maldito. Sí. ¿Qué pasaba o qué pasa? Yo ahí puedo hablar por experiencia, pues yo fui del equipo fundador y estuve 19 años viendo lo que ocurría allá. Y es que es un sitio donde ha habido mucho dolor. Ese museo antes era un hospital, ¿verdad? El Hospital San Carlos, creado en 1585. 1585 por Felipe II, que quiso centralizar toda la salud pública ahí, en la Glorieta de Atocha. Entonces fue hospital de caridad, donde los que se morían los enterraban ahí. Pero luego fue manicomio, ha pasado por muchas manos. Durante la Guerra Civil fue un centro de detención de prisioneros, de tortura y de ejecución.
Todos esos los iban enterrándolos ahí debajo. Entonces se dice que en estos sitios que ha habido mucho sufrimiento a veces se producen fenómenos de este tipo. Ya a finales del siglo XIX, la prestigiosa revista La Ilustración Española y Americana publicaba que a veces en las ventanas, tras los barrotes, se veía a los enfermos amarillos y tal, con mucho miedo, dice, pero no es por la enfermedad que padecen, sino por las horrorosas noches que pasan ahí. O sea, por el miedo de lo que ven por ahí, de sombras, de misterios y demás. Eso mismo pasó cuando echó a andar con Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo. ¿Tú estuviste involucrado con eso? Sí, porque además yo estaba en turno de tarde-noche y era, claro, con las sombras de la noche cuando se producían los fenómenos, ¿no? Que me venían señoras de la limpieza diciendo que veían a monjas de la caridad, como eran entonces, con unas tocas muy grandes, con unos rosarios atados a la cintura, con unas cuentas gordas, que al golpear ellas, al andar, les golpeaban en la pierna y demás, con música rara. Entonces me viene, oiga, que hemos visto unas monjas, 3 monjas que van por el pasillo. Es más, a las 8 de la mañana, cuando empezaban ellas a limpiar los cristales y demás, que todavía no había público, no había nada, veían en el patio, donde hay ahora una escultura de Botero, a un señor con pinta mesiánica y tal, grandes barbas, melenas y tal, sentado allá. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Y cuando iba a entrar ya el personal, desaparecía misteriosamente. La excusa que se dio, muy vana, fue de que, dice, no, algún mendigo que se cuela ahí de noche, no puede ser, por las grandes medidas de seguridad que hay, por las valiosas obras de arte, por los sensores y por todo. Y ve, en pleno invierno, se metería en un despacho a descansar en un mullido sofá, no en un banco sentado bajo cero, ¿no? Entonces, todas estas historias, luego había ruidos raros. Yo estaba ya, me había una señora pálida, pues claro, de noche ya nos quedamos, señora de limpieza y poco más arriba en las oficinas. Oiga, que donde los servicios he oído ruidos en la pared. Iba yo con ella corriendo para allá y se oían ruidos. El de señoras, dábamos la vuelta al de caballeros al otro lado y se oían ruidos al otro lado y demás. Y allá no había nadie. O sea que había como fenómenos raros y mucha sugestión también por parte del personal, ¿no? Uh-huh. Ascensores que de noche, estando todo apagado, desconectado, se ponían en marcha. Entonces, gente ya que no quería estar montando guardias en los ascensores, ni donde el cuadro del Guernica. Porque en alguna ocasión que se hizo alguna fotografía, al revelar, apareció una persona delante. ¿Sí? Decían que puede ser Picasso, ¿no? Sí, ahora podrá ampliar un poquito. Esto motivó que en 1992, el director del museo, Guirao, y en el 95, la directora Martínez del Águila, pidieran la colaboración del grupo EPTA. Y para allá fue el padre Pilón con su gente a investigar aquello, sí. Hicieron ouijas, hicieron de todo. Es más, estando allá, con el equipo que llevaban de arquitectos y demás, de pronto que los ascensores echan a andar y van corriendo al cuadro de contadores que estaba cerrado y estaba todo absolutamente desconectado y demás. Otro problema fue... Ascensores que andaban solos. Andaban solos. Que una noche los vigilantes por los monitores veían sombras y tal. Y bajaron a la cripta donde más fenómenos se producían de sombras y dijeron, ¿por qué no hacemos una ouija? Y entonces le dijeron que se manifestara. Y se manifestó Ata. Bueno, ¿y qué es? Y decía que era un loco peligroso, manifiéstate. De pronto hubo unos golpes en la pared, salieron corriendo los 4, pero bueno, venga, mano a la pistola, aquí volvemos. Y el jefe del grupo, ya muy cachondo, Felipe, dice, Ata, este es Ataulfo, que se ha quedado con ese nombre, el fantasma. Podría haber dicho Atanasio, ¿no? Y otra se manifestó. Dijo que uno de vosotros va a tener una desgracia inminente. A los pocos días fallecía el cuñado de uno de ellos. Podía ser casualidad o no. Uh-huh. Pero que cuando se hizo la ouija con el grupo EPTA, de nuevo se manifestó Ata, que dijo que era un loco peligroso y que había vivido en tiempo del rey Carlos. Y luego salió Fray Aldonza de los Ángeles, que dijo que había sido madre superior de ese convento, un montón de gente. Y salió el doctor Livinio, que en realidad existió, que fue un médico que estuvo ahí en la guerra civil porque era especialista del pulmón. Y contrajo una enfermedad, un contagio que hubo y murió. Y aclaró una cosa, porque nunca se sabía si el Museo Reina Sofía se había inaugurado en 1575 o 85. Dijo él, en 1585. Luego investigadores y demás trabajando han visto que el que adelantó, el doctor Livinio, había adelantado la fecha exacta. Alguien me contó, no sé si había sido tú, que cuando era hospital, yo lo conocí, había redes en los huecos de las escaleras para que la gente no se tirase y no se suicidara por el ambiente que había allí. Sí, es que dicen, claro, hay que pensar en aquellos años, ¿no? Con poca luz. Dice que de noche se veían sombras, bueno, eso se ha visto ahora también, ¿no? Sombras, ruidos extraños y demás. Entonces, incluso allá muchos, en las paredes, ahí quedan anillas, porque ahí llegado los prisioneros los dejaban colgados, se debían atacar unos a otros, en fin. Entonces, había, como podemos decir, que era un submundo el que había abajo, pues muy espantoso para aquella gente que vivía, que es lo que publicaba esa revista, ¿no? La Ilustración Española y Americana. Y entonces, claro, ahora han llegado otros tiempos, y entonces sí, ahora hay monitores, hay de todo, pero el miedo ha cundido y cantidad de empleados pidieron el traslado, que no querían seguir ahí.
Entonces hubo gente ya que dijo, no, ya no puede haber tanto traslado, a llegar a pedir la baja. O sea, vigilantes o señores de la limpieza han pedido la baja. Incluso Raquel Arrogante, una empleada que estaba ahí delante de los ascensores, pues no es que pidió la baja, sino que incluso demandó fue a la Dirección General de Seguridad Privada, que está en la Dirección General de Policía en Canillas, a demandar lo que estaba ocurriendo ahí y a la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que todo el mundo dice que no es competencia suya y que no entra en esos fenómenos. O sea, no hay legislación sobre fantasmas. Es el tema, ¿no? Te habías quedado la fotografía del personaje que estaba delante del Guernica. Una vez, allá en los museos está prohibido hacer fotografías y grabar y demás, pero entonces se da un permiso cuando llegan medios, que los daba yo por la tarde. Y una vez que di un permiso, cuando reveló el fotógrafo, salió delante una persona. Qué cosa tan rara. Bueno, yo me quedé con la duda, entonces yo a Pastor, que fue un famoso fotógrafo antes que trabajó en Arriba, en El Caso y demás, le dije, oye, ¿te importaría ir? Hicimos lo mismo, el martes. Hay gente que le gusta hacer el Guernica con público o gente que lo quiere hacer sin nadie. Entonces los martes es el día que cerraba el museo por descanso del personal. Entonces fue para allá, los dos fotógrafos ambos en ambas ocasiones fueron solos para allá, acompañados de un vigilante. El vigilante se quedó a 80-100 metros y él con su trípode sacó la foto y demás. Y al revelar, delante salía una persona de espaldas al cuadro, o sea, mirando al objetivo, que nadie sabía quién era. Y claro, allí no había nadie. Allá no había nadie, el fotógrafo y el vigilante, cerrado hermético. Claro, luego empezó la famosa historia de que podía ser Picasso, quejoso, porque él no quería que el Guernica fuera al Reina Sofía, sino al Prado, pero lo cierto es que Picasso no, pero en dos ocasiones salió una persona delante. Y estamos hablando más, este Pastor cuando fue, de máquinas clásicas con carrete, o sea, no como ahora que se puede trabajar el tema, ¿no? Sino con su buen negativo y demás, y ahí salía una persona delante mirando al objetivo y de espaldas a la inmortal obra de Picasso. Sigue habiendo movimiento en el... Sí, porque yo tengo contacto con antiguos compañeros, muchos han querido irse, pero se siguen dando fenómenos. Se daba el caso de proveedores y demás que iban allá a hacer negocio y demás, pero igual tenían que hablar con el director del servicio económico y no querían ni bajar a la cafetería ya, no, nos vemos en la cafetería de enfrente y demás, porque decía que se sentían sensaciones extrañas, como presencia. Puede haber un poco de sugestión, pero que también ha habido otros fenómenos, o sea, de gente que ha visto cosas y demás, y bueno, pues entonces se ha hecho, no sé, pues el centro, vamos, con más gancho que el Palacio de Linares o que la Casa de las Siete Chimeneas, ¿no? Casi para terminar, se me quedan muchos temas aquí. Recomiendo Sin Censura, Crímenes y Casos Silenciados, de Juan Rada. El asesino de los corazones solitarios. ¿Quién era este personaje que además lo juzgaron en Estados Unidos? Claro, es que en Estados Unidos de sus criminales pues hacen héroes cinematográficos, ¿no? Todos conocemos al Capone, el Lucky Luciano y tal. En España se tratan de tapar, o sea, en vez de sacarle rendimiento. Entonces se han hecho varias películas, la última interpretada por John Travolta, Profundo Carmesí, sobre este asesino, Raymond Martin, que no se llamaba así, era Ramón Fernández. ¿Qué me dices? Sí, y era de Granada. Español, de Granada. Lo que pasa es que sus padres fueron emigrantes, allá estuvieron en Hawái, y con 3 años no les iba bien la cosa, y este niño con 3 años, con nacionalidad española, puesto que los padres no tenían nacionalidad americana, volvió para aquí a España. Aquí se crió, trabajó en el campo, ayudó a los padres y tal. Durante la Guerra Civil combatió en el régimen franquista, se casó, tuvo 4 hijos, pero era un poco mujeriego y demás, y ya optó por irse. Y se bajó cuando la Guerra Mundial, y se bajó a Gibraltar. Como el niño de chiquitín ya había cogido nociones de inglés, fue contratado por los ingleses como espía, y estuvo haciendo servicios de espía. Entonces, al régimen de aquí le dejaban, porque eran momentos que, en fin, Franco quería llevarse bien con unos y con los otros y demás, y luego ya decidió irse para América, antes que volver a casa con la mujer y demás. Entonces, por cierto, que en el viaje tuvo un accidente, que una escotilla de acero le pegó en la cabeza y tal, pero bueno, se recuperó, volvió allá y demás, y estuvo en la cárcel. Y entonces, ¿había hecho algo allí para que...? Pues sí, porque en un barco robó, vamos, se metió entre ultramarinos y demás, y robó, pues eso, materia pues para vender y tal, un poco choricete, podríamos decirlo así, pero en América la justicia es más seria en estos casos, y compartió celda con un haitiano. Y este haitiano le enseñó temas de magia negra, le explicó del vudú, del uno otro, y este quería aprender cosas, pero para captar el poder de los demás, pero sobre todo de las mujeres. Él quería triunfar con las mujeres. Cuando salió, se dirigió a lo que se llama allá corazones solitarios. Aquí en España simplemente le decimos agencias matrimoniales. Y entonces, buscando anuncios pequeñitos, de esos que hay en los periódicos, flyers, folletos y demás, contactaba con mujeres de cierta edad y tal, pero sobre todo que tuvieran dinero, que tuvieran posibles. Y ya con la primera que pilló, se casó. Y ya vino a España con ella, le presentó, fue bígamo, pero claro, en Estados Unidos no sabían que estaba casado. Vino a España, le presentó a la otra mujer, intentó hacer un triángulo, la americana que no, que se iba y tal, y una tarde tuvieron una discusión en el hotel, y al rato, cuando entró la camarera de planta, la encontró muerta.
A la americana. A la americana, certificó muerte natural y tal, pero una amiga suya no se fió y empezó a investigar y se enteró de que en una farmacia poco antes él había estado comprando unos productos herbáceos que mezclados producían la muerte, pero con síntomas, vamos, aparentes de ser una cosa natural. Le hicieron la autopsia y demás, y efectivamente, la había envenenado. Pero él para entonces ya estaba en Gibraltar. Entonces, claro, había que pedir la extradición, ahora que está tan de moda estos días el tema de extradiciones, internacional, pues había que pedir la extradición a Inglaterra. Y claro, España en aquel momento, después de la Guerra Mundial y tal, no quería jaleos pues con Inglaterra, y además estamos hablando pues de una persona que había combatido con el bando nacional y demás, y entonces pues le dejaron huir. Este volvió a Estados Unidos y allá empezó ya una carrera criminal pues extensa. ¿Se hizo un asesino múltiple? Sí, empezó a captar mujeres de dinero, pero claro, su teoría era inmediatamente que las engatusaba, se casaba o no casaba con ellas, pero lo que hacía era matarlas para quedarse con el dinero. Es más, se echó una compinche, una tal Marta Beck, que pesaba 115 kilos, se enamoró de él. Claro, él de ella no, por supuesto, a él le gustaban de otro estilo, pero le venía muy bien presentarla como su hermana. Entonces era su compinche y entre los dos pues le captaban a la gente y entonces no dudaban en matar, ¿no? Pero vamos, estuvo con una mujer, por ejemplo, y con un niño, y porque berreaba el niño un poco de noche, pero lógico, pues mataron al niño, mataron a la mujer, entre los dos. O sea, era una historia un poco curiosa, porque además la Marta Beck tenía celos de él. Entonces hubo alguna vez que en la noche de boda se metió en la cama con la pareja. Y en otra ocasión, que le pilló un poco preparado ya para entrar al ataque, pues fue a por ella, empezó a golpearla, a estrangularla, Marta Beck, vamos a decir, a la víctima, y entonces la remató partiéndole la cabeza al asesino. Se deshacían de los cuerpos, en algunos casos llegaban a enterrarlos bajo tierra y demás, iban a por el dinero, pero claro, tanto va el cántaro a la fuente, que acabaron reconociendo que habían matado a 20 personas. Entonces ya fue una vez una policía, haciéndose pasar también como pretendiente, y luego, con mucha habilidad, cuando le dieron un test, se llevó una muestra, demostró que habían metido ahí unas pastillas, en fin, entonces ya lo detuvieron y demás, y sí, le condenaron por 3 asesinatos, a la justicia americana le fue suficiente, pues con eso les daban silla eléctrica, pero vamos, se calcula que mataron a 20, pero eso sí, murieron entre grandes gritos diciendo que te amo, que te quiero y demás, y claro, se ha hecho un personaje muy famoso allá, el Raymond Fernández o Raymond Martin, como le llaman en las películas, cuando no se cita para nada su origen español, cuando él era pues granadino al 100%, o sea, es un asesino nuestro exportado. Juan, yo estaré contigo toda la noche. Pero tenemos que terminar. Quien controla información tiene el poder. Dices en tu libro, algo que han intentado aplicar los políticos en todo tiempo. Sí, eso de siempre. Es un principio que es manejar la información, ¿no? Entonces hacerla favorable siempre a tus intereses y contrarios al que tienes enfrente. Y para ello, que antes era solamente con controlar la prensa, ¿no? La radio había una censura brutal, pero ahora se trata de controlarlo todo, ¿no? Prensa, radio, televisión y tal. Y claro, ¿esto cómo se hace? Pues mucha gente mediante grupos de presión y demás, o si no, mediante un boicot de cerrarte el grifo de la publicidad. Por un lado no te llega la publicidad institucional y por otro lado ya se preocupan bancos y grandes empresas y demás de que, en fin, tus cuentas pueden entrar en números rojos o salir airosas si cambias de línea informativa. Entonces es controlar la información en beneficio propio. Juan Rada, periodista de raza. Hoy hemos estado con él en esta segunda parte del programa hablando sin censura, crímenes y casos silenciados. Yo no sé si tienes página web para que se pongan en contacto contigo. Sí, tengo una página web, sí, juanrada.com. Ahí sí. Y luego, vamos, en Facebook también, pues todos los días cuelgo muchos temas de crónica negra, de asesinatos y tal. También en Juan Rada, en Facebook, pues cuelgo noticias, crímenes de entonces, crímenes de ahora, pero sobre todo, en fin, temas que tengan un poco de misterio o que no se conozcan muy bien, en fin, trato de aportar un poco novedades. En fin, gracias. Si alguna consulta o lo que sea, en mi página web, contestaré amable a cualquier pregunta al respecto. juanrada.com. Te seguiremos escuchando, seguiremos con nuestro compañero Ciudadano García en esas crónicas que haces. Ha sido un placer que hayas estado en el programa, te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, amigo Miguel. Sin censura, ahí estamos. Buenas noches. Después de Sin Censura llega nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Mucha gente llamándonos, mucha gente. Al principio el teléfono un poco tranquilo, ¿no? Decías. Suele pasar cuando volvemos de un viaje, como nos pasa esta semana, reanima, ¿no? Está la cosa más tranquila, vale. Pero se acelera siempre a última hora. Cuando ya nos vamos es cuando
Vale. Se despiertan todos. Dar las gracias a Rafa Campillo, por lo bien que nos trataron la semana pasada en Albacete, por ese fantástico congreso, Vida después de la vida, y por a todos los oyentes que estuvieron allí viendo el programa en directo. Perfecto. ¿Ganadores que tenemos? Tenemos, como siempre, 5. Jerónimo Campos, de Guimar, de Santa Cruz de Tenerife; María Ángeles Fraile, de Vigo; Fernando Ibáñez, desde Valladolid; Carmen Montero, de Ávila; Ignacio Ramírez, de Alicante. Y no nos tenemos que ir, Miguel, no nos podemos ir sin recordar que el viernes 10, este próximo viernes 10 a las 6:30, yo tengo una cita contigo y espero que más gente, porque vas a estar en el Hotel Meliá, en el 4º Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. Vale. Será a las 6:30 junto a otros divulgadores de misterio y bueno, el viernes 10. En Barajas. Y en el Hotel Meliá. Y recoger un encargo que nos hace Ramón Álvarez de mucha gente que está escuchándonos en los hospitales. Le dedicaremos más tiempo la semana que viene, pero desde aquí le mandamos eso todo. Yo sé lo que es estar en un hospital escuchando la radio y la necesidad que tienes de que alguien te diga cosas bonitas. Ánimo, hoy estamos con vosotros. La semana que viene os dedicaremos más tiempo. Un abrazo a todos. Nos vemos prontito, Rosa. Hasta la semana que viene. Y por hoy a toda prisa terminamos. Os dejamos con la recomendación de que sigáis aquí en esta sintonía, en Radio Nacional, dando las gracias a los que han venido a vernos desde Valencia y desde Castellón, y a todos los que habéis estado conectados. Ha sido un placer. Nos vemos en 7 días aquí en este espacio en blanco, a disfrutar del otoño y de esta lluvia que llega. Un poquito de música. Nos vemos en 7 días. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.